Estamos una vez más en directo con Max Lesny desde Estados Unidos, aquí en Miami. En las últimas horas, por cierto, el Duende hizo un artículo muy interesante, ya publicado en Radio Miami, que tiene que ver con una encuesta que se ha desarrollado recientemente aquí en Miami. Y bueno, tenemos la posibilidad de conversar ahora en vivo justamente con Max Lesny sobre esta famosa encuesta que está en contra de buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, con una muestra de 400, ¿no? En una investigación que, bueno, queríamos conocer su opinión sobre este tema ya directamente como Max Lesny. Un abrazo, Max, y bienvenido. Muchas gracias. La encuesta de la compañía Amandi Bendixen, que siempre ha tenido una inclinación favorable al Partido Demócrata. Sin embargo, en este survey que se realizó entre los cubanoamericanos del sur de la Florida, arroja un promedio bastante elevado. El 65% de los encuestados dicen que las medidas tomadas por Trump contra Cuba, contra el pueblo cubano, restricciones de remesas, viajes a la isla, declarar a Cuba país terrorista, en otras palabras, el reforzamiento del llamado embargo por Estados Unidos, que es un bloqueo criminal al pueblo de Cuba. Bueno, pues la encuesta no está bien reflejando la opinión de todos los cubanos americanos de los Estados Unidos. Solamente a los del sur de la Florida, Miami. Algunos, un grupo. Y de esa muestra de 400 cubanos, que el propio survey encuesta dice que en su inmensa mayoría, creo que hasta el 70%, son republicanos trumpistas. Bueno, había que preguntarse, y el otro 35% de los cubanos que viven aquí en el foco de la discusión no aparecen en primera plana de los periódicos, como que también participaron en la encuesta y dijeron que preferían mejores relaciones con Cuba. El tema de esta encuesta es importante, porque si se va a tomar en cuenta la opinión de los cubanos que viven en un estado de los Estados Unidos, más al sur de los verdaderos Estados Unidos, habría que preguntarse si la política exterior de una nación, de un imperio, que es lo que es Estados Unidos, se va a basar en la opinión de los nacionales de un país, o mirando las circunstancias del país de donde son esos emigrados o exilados. Mi mejor ejemplo sería como plantear que el presidente Franklin Delano Roosevelt, campeón de la democracia americana del pasado siglo XX, hubiera tomado en cuenta para dirigir su política exterior sobre la Alemania nazi lo que dijeran los alemanes que vivían en Estados Unidos, que dicho sea de paso, de acuerdo con las opiniones de todos los estudiosos de aquella época, el 75% de los alemanes residentes en Estados Unidos, que eran unos 16 millones, eran partidarios de la Alemania nazi. La razón es obvia, se sentían orgullosos de que su país saliera de la crisis y veían a Adolfo Hitler no como el criminal de los campos de concentración, del incendio del Reichstag, que era el parlamento alemán cuando tomó posesión en 1933. Roosevelt pensó en el pueblo europeo, en la civilización occidental, que hubiera preferido no tener una buena relación con la Alemania nazi. Roosevelt tenía una política antinazi y por eso, ya en medio del conflicto europeo, Estados Unidos fue a la guerra en contra del nazismo, pasando por encima de la opinión de esos alemanes que vivían en Estados Unidos. Dicho de otra manera, la política exterior de Estados Unidos, y no lo digo porque tenga simpatías con el señor Biden o porque me sienta inclinado al Partido Demócrata, la política exterior de Estados Unidos, teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos, tiene que pasar por encima
de este foco pernicioso protofascista de la extrema derecha cubanoamericana del sur de la Florida. El pueblo de Cuba está allá, en la isla. Son 12 millones de habitantes que sufren las consecuencias de una política torpe, absurda, sin ningún resultado positivo, ni para Cuba, por supuesto, ni para los propios Estados Unidos. Esta política criminal debe cesar ya. Cuando el pueblo americano vio que el presidente Barack Obama, ya al final de su mandato, digo al final porque antes no se atrevía por razones electoreras, cuando vio que Estados Unidos abría las puertas a una mejor relación, miles de norteamericanos fueron a la isla en aviones, en cruceros, se abrazaron con el pueblo cubano, caminaron libremente por las calles de La Habana, disfrutaron de las playas preciosas de la Cuba de siempre. Pero eso le da roncha aquí. Lo que ocurre es que toda olla tiene frijoles podridos. Y en la olla cubana o en el ajiaco cubano, lo peor de ese ajiaco es una carne podrida que lo representa el exilio cubanoamericano de Miami. Ese exilio que lo dirigen ciertos personajillos que han surgido en internet, cuyo nombre no merece mencionar, pero que por su posición política se califican de extremistas de derecha, de simpatizantes de Trump, de participantes en todos esos actos vandálicos que se produjeron en Estados Unidos, incluyendo alguno que otro desfasado que participó en esas actividades contra la democracia americana. Visto el caso, habría que preguntarse, ¿hasta cuándo Estados Unidos va a estar sujeta a su política exterior hacia Cuba por lo que le digan esos que se llaman combatientes verticales? Dice Yolanda Lozano en directo que hasta cuándo también se pregunta como ella. Lo que tiene es que hablar con el pueblo cubano. Y entonces le está aplaudiendo usted esta opinión. Debe terminar, no más abuso para mi pueblo, dice Yolanda Lozano. No olvidemos que históricamente el histérico exilio de aquí, de Miami, de la ultraderecha, ha tenido secuestrada la política exterior de Washington hacia Cuba, o es lo que intenta hacer. Habría que preguntarle a Biden el día 24, en su primera conferencia de prensa, cuál es su posición realmente respecto a Cuba. Porque no olvidemos, yo lo comentaba con usted hace unos instantes, de que cuando Obama y Raúl Castro acordaron los nuevos tiempos, apenas eso duró un año, porque vino después Trump y quitó todo y lo puso peor con más de 240 medidas. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Bueno, yo no sé cuál será la reacción del señor presidente de los Estados Unidos a la opinión mundial, porque si le preguntas al pueblo de Cuba, coincide con la opinión del mundo entero. Inclusive los más cercanos aliados de Estados Unidos se lamentan de esta política exterior. Inglaterra, los primos hermanos de los norteamericanos, si le preguntan al pueblo británico, dirá gracias Cuba por la atención que se le dio a canadienses y a americanos y alemanes y franceses, ingleses y sobre todo a los que participaron del disfrute de pasar una temporada en Cuba. Vayan allá, pregunten al pueblo de Cuba y tengan la mejor relación de pueblo a pueblo. Los gobiernos no son más que representantes de su propio pueblo. Y el pueblo cubano representa la dignidad, la vergüenza, la soberanía. Los cubanos exilados acá, no todos, porque habemos excepciones, mantenemos los lazos de la nación cubana a través de la familia cubana. Con la familia cubana no te metas. Y Trump se metió, no, agredió a la familia cubana. Y los que apoyan el trumpismo en relación con Cuba son unos malos cubanos, diría yo, malnacidos cubanos. Entonces, estamos en presencia de una encuesta
bastante manipulada, además dirigida exactamente a presionar al presidente Biden y a la dirección de los demócratas a de que no haya relaciones con Cuba, normales. Por supuesto. Y si el juego político norteamericano va a incidir en la relación de Cuba-Estados Unidos, mal parada quedará la política del gobierno norteamericano si no rectifica el rumbo. Se puede entender que cuando un barco va navegando en aguas procedosas y encuentra obstáculos de tempestad, desvíe un poco el rumbo, quizás para salvar la nave, pero cuando sale del temporal, y el temporal ya quedó atrás, el temporal no, el ciclón criminal que representó Trump en la presidencia, cuando se sale de ese temporal, se endereza el rumbo, y el rumbo es mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, para bien de la nación norteamericana y del pueblo de Cuba, que sufre la agresión norteamericana. Damos gracias a usted, Max Lesnick, director general de Radio Miami TV, además dirigente ya histórico también de la Alianza Martiana y de las organizaciones que integran justamente la emigración patriótica a favor de Cuba, por su participación en directo con Max desde Miami, Estados Unidos, y seguiremos, por supuesto, el camino de las palmas, ¿no? Y la luz que siempre ha alumbrado a Cuba, que es un gran sol. Yo soy Carlos Diegues reportando desde Estados Unidos.